decía Jorge, estábamos hablando sobre el arduo trabajo de las publicaciones, sobre todo, sí. Y las publicaciones son fundamentales porque no solo divulgan las investigaciones, sino también proyectan al arte argentino internacionalmente. Y acabamos de terminar el tomo 12 de la Historia General del Arte en la Argentina, que es realmente una obra, casi diría ciclópea, que se inició hace casi 30 años y terminamos de hacer el tomo 11 y 12 que integran a la arquitectura, a la fotografía, al cine y demás, hasta el año 2000. Claro. Y ahí ya... Eso se va haciendo, digamos, por plazos. Sí, pero ahora ahí se cierra, por lo menos durante 20, 30 años. Yo que soy secretario de publicaciones, hasta acá llegué, no voy a ver más nada. Pero retomo lo que decís, Jorge, porque habíamos hablado también en su momento de un fenómeno que vos veías, que era esta cuestión de que existía en Argentina una cantidad bastante grande de artistas muy buenos o extraordinarios, no solo en pintura, sino me refiero a literatura y demás, pero que eso no se correspondía con la proyección del arte del arte argentino en el mercado internacional, ¿no? Ah, no, es verdad. Y vos decías que ahí había como una especie de desfasaje que tenía que ver con la calidad del artista argentino, que no se sabía vender o cuyos trabajos no llegaban a obtener la difusión en el exterior. El mercado. Al arte argentino le falta mercado y no sabemos por qué. Porque de toda Latinoamérica es el que tiene mayor calidad y profundidad en la expresión. Es el más importante, sin duda alguna, y reconocido así. Pero los artistas argentinos internacionalmente no alcanzan a cotizaciones que merecen, y las que tienen algunos de otras disciplinas, de otras naciones, de otras nacionalidades. Sí, por ejemplo, Chile, Uruguay mismo, Brasil no digamos, algunos de Perú. Nosotros no alcanzamos nada en absoluto, y no es porque falte estímulo para que expongan en las bienales, en las galerías internacionales. No. A veces he escuchado este argumento que dicen, el arte argentino no tiene un buen mercado en el exterior porque no lo ha logrado internamente. Bueno, claro. Puede ser un argumento. De todas maneras, la calidad de nuestros artistas es excepcional. Hoy, en todas las épocas, a principios del siglo XX y en este siglo XXI. Realmente hay una creatividad extraordinaria. Sí, inclusive eso uno lo puede extrapolar a otras artes también, digamos, claro, ¿no? Claro. Pero por ahí yo lo que veo, a ver, por lo menos desde mi lugar, es que creo que en el plano de la literatura quizás haya un mayor reconocimiento a una cantidad de artistas. No sé si en lo pictórico, ¿no? No sé si alcanza en la literatura también, porque siempre se barajan los nombres clásicos. Los mismos nombres, claro. Aún en la contemporaneidad, ¿no? Siempre son las mismas 20, a lo mejor 25 y pare de contar. Y hay gente que, valores emergentes muy interesantes. Que por ahí les cuesta mucho acceder a una publicación, acceder a un comentario, porque ese es otro problema. El problema del bestsellerismo, que realmente ha matado las gallinas de oro. Es decir, la gente que anónimamente muchas veces hace su concepción literaria con esfuerzo y con rigor, no tiene difusión después. Cuando sale el libro o la obra sale, no tiene un solo comentario. Eso es patético. Es patético y es terrible, porque aparte es un fenómeno que yo también agrego otra cosa a lo que decís, Jorge, ¿no? Sucede muchas veces que hay gente que, como vos decís, anónimamente produce muy buenas obras, pero el mercado muchas veces está cooptado por famosos que ocasionalmente escriben un libro, muchas veces probablemente no lo escriban, digamos, no lo escriban propiamente. No lo escriban propiamente, pero, digamos, utilizan esa fama no devenida de algún lugar como para imponerse en el mercado, ¿no? Claro. Yo, digamos, no digo que eso esté ni mal ni bien, pero sí relega digamos, a toda una parte del acontecimiento literario que
sin duda, al que le cuesta mucho imponerse, ¿no? Yo diría que es muy duro, porque vuelvo a usar el término que ya se usa poco del bestsellerismo. Realmente son obras producidas, no concebidas. Producidas para un momento. Producidas, no concebidas. No en el acto de concepción, que es tan rico y además es tan soberano. Hechas en muy poco tiempo por pedido de una editorial, claro, a alguien de cierta fama sobre un acontecimiento determinado. Y a veces con equipos. Y a veces con equipos. Sí. Estoy pensando, bueno, no sé si viene a cuento, pero una vez sucedido el caso Nisman, ¿no? Sí. A los 2 o 3 meses habían aparecido como 10 libros, ¿no? Claro. Con lo cual uno puede... No lo puede hacer una sola persona. Claro, uno puede permitirse dudar, claro, ¿no? Por lo menos. En un equipo. Pero en las otras partes, obras de ficción, por ejemplo, realmente no sé dónde surgió, primigeniamente, dónde surgió este procedimiento, este proceso. Para mí es americano. Puede ser, claro. Para mí es americano. Donde decía tanto de sexo, tanto de comercio, tanto de empresarial. Como si fuera una receta con porcentajes. Y con esa receta sale la obra. ¿No? Sí. Es un tema. Jorge, otra cosa sobre la que hablamos en su momento que a mí me parece muy interesante es la naturaleza del rol del crítico, ¿no? Porque uno dice, bueno, el crítico es alguien que en cualquier caso elabora un juicio sobre una obra determinada, agrega información, agrega una interpretación. Vos me decías, lo ubica, digamos, en el proceso de la historia del arte y trata de pensar ese acontecimiento artístico en relación a otras manifestaciones precedentes y demás, ¿no? Ubicarlo. Ubicarlo, ¿no? Sí. Ese es, digamos, el trabajo del crítico en el sentido profesional. Sí. Sí, es un poco más amplio, pero es ese, es acercar la obra a la comprensión de quien está leyendo un testimonio, un juicio crítico determinado. Acercar. Ese acercamiento sirve para el lector o para el público, pero también para el autor, para el artista. Exacto. No hay que desestimar que pueda ser orientador muchas veces. A veces es demoledor. Sí, claro. Pero orientador, en el buen sentido, me parece que la crítica tiene una función noble, que hay que reconocerla. Hay gente que quiere matar a todos los críticos, no dejar ni uno vivo. Pero me parece que es una exageración. Hay un famoso libro, no me acuerdo del autor, que se llama Criticar al crítico, ¿no? Bueno, criticar puede ser, pero mueran los críticos. No, puede ser muy... Lo que sucede muchas veces también yo veo como observación es que, no es tu caso, ¿no? Pero muchas veces el código o el lenguaje utilizado por el crítico es hermético, tremendamente encriptado y hermético. Con lo cual, se me ocurre que le está hablando a pares que tienen esa misma formación y que pueden interpretar eso, pero el resto del mundo queda por fuera, ¿no? Que en general ese tipo de valoración crítica tiene poco, digamos, camino para hacer. Porque, discúlpame, Jorge, hay otra cosa que se dice también al respecto, ¿no? Que es que en realidad eso parte como de una especie de pedantería del crítico que quiere mostrarse por encima de la obra. Por encima de la obra. Como una suerte de afectación del crítico. Claro. Y había un crítico argentino muy debatido, que era Jorge Romero Bress, y que en su momento hizo mucho por el arte argentino, mucho. Pero es el que habló sobre la muerte del cuadro de Caballete, por ejemplo. Bueno, era un hombre de mi amistad, un hombre muy culto, muy trabajador, y que justamente ahora yo lo estaba recordando en un par de artículos para diarios, con motivo del 50 años del Instituto de Itela, el famoso Instituto de Itela, que él lo prohijó. Y él decía textualmente que un crítico no es un pontífice que premia o que castiga. Claro. Es una persona que opina sobre un hecho estético, pero no es un pontífice que dice esto sí, aquello no.
Claro. Realmente, lapidariamente. Justamente iba a esto con lapidariamente, no, eso no. Acerca la obra, lo mejor de la obra, y cuestiona a lo mejor algún aspecto que es negativo o que no es favorecedor a la misma. Porque además estoy pensando ahora que ha habido casos muy notables de críticos que han por ahí condenado una obra en determinado momento y luego esa obra se ha transformado en algo... Claro, porque el arte también exige sus tiempos, claro, ¿no? Sus tiempos, sí. Por ahí una obra revolucionaria criticada en el contexto contemporáneo, claro, adquiere... Y viceversa. Un gran artista del siglo XVII, XVIII es totalmente desconocido en el siglo XX. Y viceversa. Claro. Viceversa. Se descubren valores que estaban un poco sumergidos por el tiempo o por injusticias. O cambia la perspectiva del que lo mira. Por injusticias o por rivalidades. Hay que ver por celos, por egos. Tremenda. Uno cuando lee la historia del arte, hay que ver cómo peleas. Claro, Leonardo con Miguel Ángel, Dios me libre, las batallas. Se sacaban chispas. Claro. Sacaban chispas. Y hay otra cosa que a mí me genera, digamos, como perplejidad a veces, que reconozco que muchas veces escapa a mi comprensión, son las manifestaciones de lo que se llama el arte contemporáneo muchas veces, ¿no? En donde, bueno, hay de todo, ¿no? Hay cosas muy interesantes, hay cosas que yo creo, y te lo pregunto, Jorge, que tienen digamos, esta cosa del arte objeto, lo que fuere, que por ahí pueden tener una profunda explicación de tipo teórico, ¿no? Pero luego uno ve y, digamos... Claro. Han surgido muchas cosas, muchas corrientes nuevas. Por ejemplo, uno hablaba, en toda la vida se habló de la eternidad del arte. El arte es eterno. No, de pronto el arte es efímero. Puede ser efímero. Incluso se hacen obras para exponerlas en este momento y después o se queman o se destruyen o se desarman y se terminó la obra. La obra en sí como objeto. La obra es algo que dura un momento en ese caso. Un momento, nada más. La efimereidad. Efímero, totalmente. Ahora, lo que planteas con muy buen criterio es respecto, más que al arte contemporáneo, a ciertas corrientes de arte conceptual, muchas veces, que están muy unidas al concepto de la idea, el arte como idea, y el arte light. Light, ¿qué quiere decir? El arte ligero, el arte superficial, el arte que lo toma uno de tonto, realmente, para aplaudir. A mí lo que me parece muchas veces, más allá que, insisto, es un tema que no manejo en profundidad, es que uno en los artistas clásicos ve el ejercicio de una facultad para hacer algo, o sea, una destreza o una capacidad. A veces en el arte contemporáneo pareciera que, digamos... Que eso se desestima. Que eso se desestima, exactamente. Claro, porque, a ver, hay otro concepto del valor del tiempo. Es decir, antes los renacentistas o cualquiera de esa época, siglo XV, XVI, XVII, estaban a lo mejor 2 años o 1 año y medio con la misma obra trabajando. Con un trabajo terrible. Hoy en día eso absolutamente no, es inconcebible. Es inconcebible. Hay que ganarle al tiempo. Hay que ganarle al tiempo. Entonces la obra está a veces mal planteada, mal compuesta y realmente con la materia mal manejada. No hablemos del dibujo que ya prácticamente no existe. Claro. No existe. Desapareció del mapa. Se lanzan a pintar sin haber pasado por el dibujo de figura humana. Claro, incluso abordan la tela o abordan el plano sin saber lo que van a hacer, se largan, como que se larga la pileta, tenga o no tenga agua. Claro. ¿No? Lo mismo pasa muchas veces con la cuestión de la literatura, ¿no? Cuando uno ve, digamos, personas que se autonominan como escritores, ¿no? Sin haber pasado, no ya por cierta técnica, sino ni siquiera por ciertas lecturas, ¿no? Claro. Con lo cual, digo, tampoco lo invalida necesariamente, pero hay como una irresponsabilidad, ¿no? Claro. Como una falta de perspectiva, ¿no? Ni saber escribir tampoco.
Es decir, no todo es el hilo de una conducción ficcionaria, digamos, sino hay que saber desarrollar eso concretamente con una buena construcción del lenguaje. Y eso lleva tiempo. Volvemos a la cuestión del tiempo. Hay ejemplos de grandes escritores que no tenían una buena construcción del lenguaje. Roberto Arte. Roberto Arte, claro. ¿no es cierto? Sí. Otros. Pero que compensaba quizás claro, con una otros que hay que corregirle absolutamente todo porque tienen horrores ortográficos y demás. Bueno, no sé si se les perdona, pero eso a veces en algunos se acepta. Pero de todas maneras, es como dijimos recién del dibujo, tiene que saberse el ABC de lo que es expresarse, dar expresión de una idea. Jorge, es una pregunta un poco injusta y muy, digamos, abarcativa o abarcadora esta, pero si tuviéramos que pensar en un artista, uno en particular que a vos te haya generado mayor admiración. En su momento me lo nombraste a Rembrandt. Sí, sí, sin duda. Toda la escuela de los Países Bajos, las escuelas holandesas, me parece que no solo por la perfección, sino también por una capacidad misteriosa para captar la luz. Lo tienen nada más que los holandeses. Y Rembrandt